Hola nuevamente, mi nombre es Natalia Huacar y en esta tutoría vamos a concluir esta introducción a IPC, a Introducción al Pensamiento Científico. Ya sabemos más o menos cómo vamos a trabajar. En esta oportunidad lo que quiero es contarles cuáles son los problemas que vamos a abordar, cuáles son los temas que vamos a abordar. Y un modo de resumir lo que vamos a hacer y los problemas que vamos a pensar tiene que ver con esta idea de que a lo largo del curso nos vamos a dedicar a pensar la ciencia, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre la ciencia. No vamos a hacer ciencia si no nos toca a nosotras y a nosotros eso. Vamos a tomar a la ciencia como objeto de estudio y reflexionar en torno a ella. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva muy particular, que es la perspectiva filosófica, ¿sí? Porque uno puede acercarse a la ciencia desde la historia, desde la sociología, pero nosotros vamos a privilegiar una mirada filosófica. Nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Sí? Una pregunta que les anticipamos ya en las actividades de inicio, ¿qué es la ciencia? ¿Qué las distingue de otros saberes? Eh, Vamos a pensar qué cosas motivan el cambio de una teoría a otra, por qué se acepta una teoría en lugar de otra, por qué confiamos en la ciencia, porque de hecho confiamos en la ciencia. Hoy más que nunca, ¿sí? Los científicos y las científicas están en el centro de la escena y son interpelados y esperamos de ellas y de ellos vacunas, esperamos remedios, ¿sí? Las decisiones que se toman a nivel político están informadas por abordajes científicos, ¿sí? Son las científicas y los científicos los que proveen los datos para construir escenarios y de este modo, a partir de aquí se toman decisiones, ¿sí? Confiamos en la ciencia y en sus subproductos, en la tecnología asociada a ella. Eh, Hoy en día que proliferan las videollamadas porque no nos podemos contactar, confiamos en que no nos vamos a contagiar, por ejemplo, por el mero hecho de hacer una videollamada. ¿Sí? Tenemos el recaudo de quedarnos en casa, pero no tenemos problema en hacer una videollamada con alguien. Y confiamos en que la persona que en mi cámara me muestra o que mi pantalla me muestra es la persona con la que efectivamente estoy hablando. No dudamos de eso, ¿sí? En general al menos. Eh, Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sostiene esta confianza? ¿Por qué? ¿Qué elementos de juicio podemos esgrimir para decir, bueno, esta confianza es una confianza legítima? Nos haremos un montón de preguntas en torno a la ciencia, pero antes de hacer esto necesitamos hacer dos paradas. En primer lugar, necesitamos estudiar la argumentación y en segundo lugar necesitamos eh, entrar un poquito en la ciencia y en particular en su historia, ¿sí? En algunos casos paradigmáticos. ¿Por qué necesitamos saber algo sobre argumentación? Por varios motivos. En particular, porque queremos desarrollar y perfeccionar y privilegiar una mirada crítica problematizadora. Para hacer esto necesitamos algunos rudimentos que nos ofrece una disciplina que se llama la lógica, sí que estudia precisamente la argumentación. Entonces, estudiar esto nos va a permitir llevar adelante el tipo de abordaje que queremos. Por otra parte, dijimos que vamos a pensar la ciencia. Bueno, un elemento crucial en el ámbito de la ciencia son las teorías científicas. Después discutiremos qué son, pero en principio, solo a modo de anticipo, les diría, una teoría científica no es un conjunto de enunciados enumerados, hay una relación de dependencia entre estos enunciados, hay relaciones lógicas. Tenemos que estudiar entonces estas relaciones, tenemos que estudiar los argumentos, tenemos que estudiar las inferencias. Y por último, porque veremos teorías a propósito de la ciencia, ¿sí? Teorías que tratan de problematizar, de entender qué es lo que es la ciencia, cómo opera el cambio científico, y lo que vamos a ver allí es que estas teorías a su vez presuponen muchos elementos propios de la lógica. Así que primera parada, la argumentación, valiéndonos de algunos recursos que nos provee la lógica. Segunda parada, la ciencia y su historia. ¿Por qué? Porque queremos que las reflexiones que les propongamos no sean abstractas, queremos poder anclarlas en ciertos casos paradigmáticos y no podemos presuponer que ustedes saben ciencias, que conocen teorías, entonces nos vamos a tomar el trabajito de hacer un recorrido por dos casos muy importantes en la historia, no solo de la ciencia, sino de nuestra cultura. Uno es el caso de la geometría, vamos a estudiar las geometrías y los sistemas axiomáticos, vamos a ver cómo una disciplina que todos pensamos o a los cuales asociamos la certeza, ha tenido a lo largo de tiene y ha tenido a lo largo de su historia muchas controversias y muchas polémicas que disputan cuestiones que tal vez hoy damos por sentadas, y también nos vamos a dedicar a estudiar un poco
la revolución darwiniana. ¿Sí? Vamos a tratar de entender qué es esto de selección natural, de evolución y sobre todo, qué significa para nosotros pensar en esos términos. Vamos a tratar de pensar cómo este cambio que se dio en el ámbito de la ciencia, la revolución, este cambio revolucionario, la revolución darwiniana impacta no solo sobre nuestras creencias científicas, sino cómo impacta sobre nuestro modo de pensarnos a nosotros mismos y a nuestra relación con otros seres, con la naturaleza en general. Una vez que tengamos todo esto, sí, vamos a poder empezar a preguntarnos cuestiones que son de carácter más epistemológico. Después veremos qué quiere decir eso. Unidad 3, el cambio científico. Vamos ahí sí a tratar de entender qué es la ciencia, qué son las teorías científicas, qué distingue a la ciencia de otras disciplinas, de otros saberes. Por otra parte, vamos a tratar de entender qué factores intervienen en el cambio científico, qué factores intervienen en la adopción de una teoría por sobre otra. Nuestra primera parada serán las corrientes clásicas, en donde se hace hincapié en ciertos aspectos metodológicos y en ciertos aspectos lógicos y empíricos. Después veremos qué quiere decir eso. Nuestra siguiente parada será la nueva filosofía de la ciencia, una mirada un poco más crítica, que sospecha y que dice, bueno, son otros tal vez los factores que intervienen en el éxito o fracaso de una teoría científica y que hacen hincapié en ciertos elementos que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo económico. Vamos a estudiar entonces, por último, la filosofía feminista de la ciencia, y allí vamos a ver distintas corrientes teóricas que por un lado denuncian la exclusión de las mujeres de los espacios de producción y legitimación del saber científico, y también señalan que en algún sentido la producción de esos saberes, los resultados y las teorías científicas, los saberes científicos están asociados y signados por una determinada perspectiva y por una serie de valores, ¿sí? Vamos allí a ver distintas opciones dentro de la filosofía feminista. Por último, en la unidad 4 vamos a cambiar levemente la mirada y nos vamos a preguntar por la dimensión ética y política de la ciencia. ¿Sí? Vamos a tratar de discutir respecto de si la ciencia es o no neutral, sobre qué responsabilidad tienen los científicos y las científicas sobre sus producciones, ¿sí? Cuál es el vínculo entre ciencia y tecnología, qué factores intervienen en la investigación, ¿sí? Qué factores intervienen en la producción de los saberes, hay intereses económicos en juego, cómo estos afectan. Todas estas cuestiones las abordaremos aquí, como así también cuestiones concernientes a lo que suele llamarse política científica, políticas científicas, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado en la investigación, ¿sí? No solo para la financiación, sino para la financiación de ciertas investigaciones, sino, bueno, ¿ha del Estado marcar algún rumbo respecto de las investigaciones que desarrollan las científicas y los científicos de un país? Hoy eso parece claro, todos tenemos interés y todas tenemos interés en que se encuentre la vacuna, que se implementen soluciones. Bueno, esto presupone un cierto rol por parte del Estado en la producción de saberes científicos. ¿Cuál ha de ser ese rol? Ese tipo de preguntas entonces nos vamos a hacer en la última unidad. En resumen, unidad 1, la argumentación, y unidad 2, la ciencia y su historia, eso va a ser parte de la primera evaluación formativa. Así cuando llegue el momento de la evaluación formativa ya les daremos algunas precisiones más. Solo sepan por ahora que es una evaluación que tendrá lugar en el campus de IPC, ¿sí? Y que los contenidos que serán evaluados serán aquellos que corresponden a la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? Esto es hasta la sesión 7, en la 8 haremos un repaso, ¿sí? Y en la sesión 8 también tendrá lugar, en la semana 8, digamos, tendrá lugar la primera evaluación formativa. De ahí en más, todo lo que resta, que es la unidad 3, el cambio científico, y la unidad 4, la dimensión ética y política de la ciencia, todo eso corresponderá a la segunda evaluación formativa. Bueno, espero haberles dado una suerte de panorama general de lo que va a ser la materia. Suelo decir que las introducciones solo se entienden al final, así que es probable que recién al final todo esto tenga sentido, pero la idea de la tutoría de hoy era al menos que tuvieran una mínima idea de qué es lo que les espera en las próximas semanas. Bueno, los esperamos la semana que viene para arrancar sí con los contenidos de la materia. Empezamos con la argumentación, con la unidad 1.
Espero que tengan una linda semana y que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene. Hasta luego.